Ciudad Gatillo TV. Ciudad Gatillo TV. ¿Qué tal amigos que nos siguen en YouTube y en Facebook en Ciudad Gatillo TV? Esta vez estamos con el candidato, el precandidato, a la alcaldía del municipio del Cerrito, Freddy Cuarán, y como ya es dinámica en este programa, él será quien se presente ante todos ustedes. Pero antes de eso, Freddy, Camilo. Freddy, bienvenido. Es un gusto para nosotros que estés aquí en este programa, Ciudad Gatillo TV. Esta es una apuesta distinta y quisimos darnos la oportunidad a que vinieras y participaras de este excelente programa. Freddy, presentate. Bueno, muchachos, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me gusta mucho la idea del espacio, creo que le hacía falta al Cerrito tener un sitio en el que se pudiese conversar de manera libre y abierta, sobre todo para que la comunidad también conozca las diferentes alternativas que van haciendo en este proceso que nos llevará a unas elecciones próximamente. Mi nombre es Freddy Cuarán Cueltán, yo soy educador especial de base. Hace muchos años me dediqué al tema de gestión de proyectos y creo que esa ha sido toda mi vida en el tema entre educación y gestión de proyectos. He estado en diferentes procesos. Hace 11 años tenemos un proceso propio aquí en el Cerrito que ha trabajado de manera interrumpida atendiendo a niños, niñas, jóvenes y adultos de temas de arte, de educación, de deporte. Y pues toda la vida estaba acá como en el pueblo haciendo cosas. Hice teatro en Casa Máscaras. Estuve hace muchos años en un club deportivo que creo que ustedes no deben conocer por la edad, pero se llamaba El Tigre Dorado en el Hotel El Paraíso. ¿Artes marciales? Artes marciales del Tigre Dorado. Soy egresado de ese proceso. Hice teatro durante muchos años, luego narración oral. Siento que entonces me he formado en ese tema de lo artístico, de lo cultural y de lo social. Y creo que estamos ahora listos para presentar una nueva alternativa al municipio. Freddy, también estuviste, nos decías que también estuviste en algún momento por los lados de Buenaventura trabajando como periodista territorial. Sí, en la parte educativa me ha llevado a ser consultor del Ministerio de Educación en diferentes ocasiones. Estuve en la Costa Pacífica siendo tutor de profesores en el tema de educación para la paz. Una experiencia maravillosa, de muchos aprendizajes, porque conocer de frente el tema pacífico, las necesidades. Estuve en Vigía del Fuerte, que tiene que ver con Antioquia y Chocó, ahí en ese límite muy pegado, donde son sitios donde las escuelas son prácticamente muros caídos, no hay salones, no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay nada, y dar clase allá y sobre todo llegar allá te da cuenta de la realidad de un país totalmente abandonado por el Estado. Y en términos de violencia. Exactamente, ¿cómo te fue con el conflicto? Mira, yo creo que el conflicto, en la zona como tal, el conflicto convive con las personas, ¿sí? O sea, a la ausencia del Estado, digamos que los grupos ilegales o los grupos armados han asumido un cierto rol de protección de las personas, obviamente porque hay una conveniencia mutua ahí sobre ese cuidado del otro. Pero realmente hay una convivencia como tal. Los habitantes no se refieren a ellos por seguridad, ellos no se meten con los habitantes, cada uno va por su lado haciendo cosas. Y esa es la realidad del país, o sea, en diferentes sitios es así, no hay nada más que hacer, sino convivir. Un pequeño reflejo como de la educación, lo que lleva la educación y cómo ustedes, las personas que hacen educación en otros espacios, pues dan muestra de cómo se vive allá. Interesante esa parte, Freddy. Para iniciar nuestras entrevistas, la primera pregunta que queremos hacerte es para Freddy Cuarán, ¿cuál es la principal problemática que se debe resolver con mayor urgencia en el municipio del Cerrito? La principal problemática, muchachos, son tantas que uno no sabría realmente por dónde empezar. O sea, yo les puedo decir que es educación, pero dejaría suelta salud, dejaría suelta las vías, dejaría suelta la zona rural, las oportunidades, el deporte, o sea, pero si uno se coloca a mirar con lupa, la pregunta sería ¿dónde está la plata de la educación, de la salud, de las vías, del deporte, de las alternativas, de los emprendimientos? Y nos lleva a un tema que posiblemente uno lo mire como nacional, pero que es que en el Cerrito está enquistado de una manera muy fuerte y es la corrupción. O sea, el principal problema acá es que Cerrito es un municipio empeñado, endeudado,
a la voz de unas pocas personas que han hecho política durante toda su vida y que desafortunadamente solamente saben hacer política para vivir. Y eso los convierte casi que en los autores intelectuales de la situación que estamos viviendo ahora. Cerrito no está así hoy por el último gobierno que tenemos hoy. Cerrito está así porque es un cúmulo de problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas, y todo nos lleva a la gran pregunta: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de la inversión de las cosas reales? O sea, uno ve el estadio igual, ve los escenarios deportivos todos exactamente iguales, o sea, una manito de pintura cada 4 años y eso es todo lo que hacen. Y uno dice, pero por Dios, eso no puede pasar. Vos ves grupos deportivos haciendo rifas, lechonas, eventos para poder participar en torneos. Y lo más triste es que uno va a torneos representando al municipio del Cerrito. Y el de turno aparece con un uniforme a última hora para que uno se lo ponga, pero no te dan absolutamente nada más. Entonces uno dice, ¿y la plata del deporte dónde está? A esa misma pregunta yo quería, o bueno, a ese mismo tema yo quería dirigir una pregunta, ya este es el momento. ¿Qué piensa Freddy Cuarán del candidato asistencialista, del candidato que llega donde está el problema y lo soluciona mientras está la campaña? Que eso hace parte como de las formas tradicionales de hacer política, ¿no? Sí, yo siento que de alguna forma el mundo entero ha ido evolucionando, o sea, esto no es un tema de hoy. Digamos que devolvamos muchos años atrás, apareció el internet, la globalización, la comunicación, y todo ha ido cambiando, todo evolucionando. Pero si hay una cosa que no cambia, es la forma de hacer política de los políticos tradicionales. ¿Sí? Porque ellos han encontrado en esas formas, de pronto, la respuesta que están buscando del público. Y sobre todo, claro, tengo una necesidad ya real, pues al que me la resuelve le voy a acabar debiendo un favor. ¿Sí? Entonces, sobre ese favor se tranza todo un proceso político y un proceso de asistencialismo que lo que hace es generar una dependencia propia. Pero lo más triste de esa historia es que la gente termina diciendo, si no aprovecho ahora que está en campaña, si gana no lo voy a volver a ver. Entonces, digamos que hay un proceso cultural que tiene que romperse, que se empezó a romper con el tema del paro nacional, que se empezó a romper con las últimas elecciones, tanto las parlamentarias como las presidenciales, que se empieza a romper con una generación de conciencia de la juventud y que siento que va tomando fuerza cada vez más, y que es lo que necesitamos ahora, es tener un despertar claro, decirle a la gente, eso no es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, al final todos terminan haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, en esa época son las jornadas recreativas, el cine en toda parte, con una pantalla gigante, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, Los partidos de microfútbol, los torneos de microfútbol, ahí sí vamos al estadio a tomarnos fotos, vacunemos a perros, gatos, palomas, pájaros y todo lo que se mueva, o sea, digamos que es todo un sancocho, o sea, este es el momento de furor, y obviamente mucha gente dice aprovechemos mientras tanto, ¿sí? Porque esto no va a durar sino la campaña, porque después nos volvemos a ver. Hay un episodio muy simpático de la campaña pasada, y es que en la vía de Tenerife tuvimos un derrumbe. Para ese derrumbe sobraban retroexcavadoras. Habían 2. Terminó la campaña, hubo un ganador, hubo otro derrumbe y nadie fue. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en campaña sí? ¿Por qué cuando llegan no? Porque hay un endeudamiento claro y hay un presupuesto empeñado. O sea, porque no hay forma de seguir haciendo ese trabajo. ¿Cómo se rompe eso? O sea, salir de ese estar empeñado, ese saldo en rojo. Con estos espacios. Con que la gente escuche y tome conciencia de que sí es posible generar una cultura diferente. O sea, ustedes ya dieron un primer paso, y es colocar aquí al frente a todas las personas para que se sienta la verdad y se sienta la transparencia en sus palabras. O sea, aquí no hay que cohibirse de decir lo que uno siente. Esa es la posibilidad real de las personas. Yo me sonrojeo, ¿viste? Con ese tiro. Un halago. El maquillaje no me deja. Y realmente es lo que nos hace falta. O sea, ojalá se generaran muchos más espacios, ojalá los medios de comunicación, que hoy todos están en redes sociales, hicieran esa tarea y poderlo hacer. O sea, vuelvo y le repito, ustedes están muy jóvenes, pero aquí tuvimos Ecos Populares, que hacía una tarea formidable en el tema de información con el profe Arango. O sea, hemos tenido diferentes espacios, diferentes acercamientos, pero ninguno ha perdurado en el tiempo. Pero yo siento que la tarea de los medios de comunicación alternativos, nuevos, emergentes, es esta, ¿sí? Intentar descubrir la verdad en ese discurso, no comer cuento, no quedarse callado ante lo que se está diciendo, porque de eso se trata, o sea, de que ustedes están mucho más jóvenes, que ustedes van a heredar un municipio y ustedes tienen que decir qué municipio quieren heredar. Un municipio vuelto nada, un municipio con oportunidades. Esa es la respuesta que tienen que hacerse los muchachos ahora. Bien. Freddy,
qué tal para el ejercicio? Negado. No, pero hiciste artes marciales. Lo que pasa es que fue una época, y yo llegué a artes marciales más como por un castigo de colegio, o sea, ese fue el castigo, sí, digamos que ese fue el castigo más caro que pudo haber tenido, el más ¿Qué largo. hiciste? ¿Tirabas papeles, zancadillas, cosas así? No, realmente yo creo que la problemática más grande mía era no poder quedarme callado ante lo que yo sentía que era injusto. ¿sí? Un tipo contestatario. Revoltosito, ¿no? Sí. Digamos que en un proceso un poco más técnico de la psicología, oposicionista desafiante, podría decir la psicóloga que remitió muchas cosas. Entonces a mi papá le dicen, búsquele algo donde él pueda canalizar una gran cantidad de energía, una gran cantidad de cosas. Mi papá me cuenta que ese día llegó al parque, en el kiosco, donde vendían cholados, que estaba en toda la esquina del parque, ¿sí? Era muy tradicional. Se sentó ahí muy preocupado y giró la cabeza hacia allá y decía Club de Artes Marciales del Tigre Dorado. Y papá dijo, ¿esto qué es? Entonces fue y habló con el profesor le contó lo que le estaba pasando con su hijo, el profesor le dijo, esto es lo que él necesita. Mi papá, que es una persona que yo admiro mucho, respeto muchísimo, ese día me compró zapatos nuevos, sudadera nueva y camiseta nueva. Llegó a la casa y me dijo, te matriculé. Y yo, bueno, yo fui, pero me paré en la reja y no entraba. Sí, o sea, no quería entrar, no quería interactuar como que en esos espacios. 3 clases y yo calculaba que los compañeros salieran, me iban en cicla para mi casa, hasta que un día sentí una mano atrás que decía, señor Cuarán. Era el profesor de arte marcial y yo, buenas. Su papá vino a preguntar por usted y yo, bueno, siga. Entonces lo primero es que eso se hace descalzo, entonces los zapatos eran en vano. Ya mi papá hizo una inversión muy bonita, pero pues no los usé. Y me quedé ahí más de, ¿qué? 20 años. De hecho, yo heredé la escuela, la montamos acá en el Cerrito, estuvo mucho tiempo en la caseta de la Estrella, luego me la llevé para Cincuentenario, participamos en muchos torneos. ¿A qué cinturón llegaste? Negro. Pero después ya me dediqué a la educación, me dediqué a otras cosas y ya dejé de hacer actividad física. Sí, no, y te preguntaba por el deporte porque justamente en lo que tiene que ver el deporte y la cultura, ¿qué pensarías vos como hay que hacer aquí en el pueblo, en este periodo? Reconocer a los muchachos, reconocer a los profesores, reconocer los procesos, pero sobre todo reconocer todo el capital humano y social que se hace a través de esas prácticas. O sea, es que no es hacer fútbol por hacerlo, no es hacer stunt por hacerlo, no es hacer BMX por hacerlo, no es jugar por jugar. O sea, el deporte trae implícita un tema de normas, de responsabilidad, de disciplina, de cuidado propio, de respeto por mi cuerpo y cuando respeto lo mío, respeto el del otro. O sea, el deporte en sana competencia es poder dar lo mejor de mí y esperar que el otro dé lo mejor para poder interactuar juntos. En la cultura es exactamente lo mismo, o sea, hacer teatro es toda una disciplina, hacer teatro es todo un cuento espectacular en ese proceso de poder ensayar, de poder construir personajes, pero la mayoría de personas piensan que eso es ocupación del tiempo libre y mientras siga siendo así no va a tener el impacto que se tiene, o sea, yo siento que lo que hay que hacer es potenciar las escuelas deportivas, potenciar los semilleros y creerle a las personas que lo hacen, ¿sí? O sea, apoyar a la gente que lo hace. A mí me parece totalmente injusto que hoy tengamos un profesor de ciclismo en el Cerrito que toda su vida se ha entregado al ciclismo y que hasta hoy no tenga un reconocimiento propio y no tenga un presupuesto propio para tener una escuela de ciclismo que lleve estos espacios digamos, unas esferas diferentes, no es de la competencia, sino es de la transformación social que genera, porque para competir sale uno o dos, ¿sí? Pero lo que va pasando con los demás es impresionante, o sea, los cambios que se dan en el cuerpo, en la disciplina, es un tema que definitivamente hay que impulsar y hay que apoyar. Freddy, y sobre, digamos, estos espacios deportivos, hay uno que es cercano pues a tu vecindad, que es el parque recreacional, y que pues, ya lo decías hace un rato, hace parte de esos escenarios que están caídos. Yo en esto muchas veces no entiendo cuando hablan que, bueno, es que ocurrió esto, porque muchas veces se suele decir técnicamente las problemáticas. Tal vez muchos de que nos están viendo le pasa lo mismo que a mí. ¿Qué es lo que pasa con el parque recreacional, Freddy? Mira, el parque tiene una dificultad muy grande y es que no tiene, el responsable no quiere asumir su responsabilidad. Recreavalle. Pero Recreavalle se quiebra, deja todo abandonado, todos los parques abandonados. Ah, no solamente esa que No, la mayoría del departamento están en las mismas situaciones. Lo que pasa es que Recreavalle deja
de pagar o de alimentar económicamente el proceso porque nunca permitieron que el parque fuera autosuficiente. ¿Sí? O sea, el parque nunca llega a generar los ingresos tales para poder mantener los procesos. Porque pues, siendo un espacio público, todos tenemos acceso de alguna forma al uso del espacio como tal y pagamos unas tarifas muy pequeñas. Esas tarifas no alcanzan para la manutención del espacio. ¿Ya? Hay que seguir inyectando dinero y eso es un saco roto. ¿Ya? Hasta que alguien dijo ya no más y no lo quieren entregar ni a la alcaldía, ni lo quieren soltar a Recreavalle, ni una cosa ni la otra. Hoy hay que hacer una conciliación clara de lo que vaya a pasar con el parque recreacional. Sin esa conciliación no hay mucho que hacer. Y digamos que ese sería el camino que vos emprenderías siendo pues eventualmente alcalde. Hay que recuperar todos los escenarios deportivos, hay que construir más escenarios deportivos, hay que ampliar, hay que tener muchas cosas técnicas, o sea, hay que reconocer que los escenarios deportivos son esenciales para la práctica. Cerrito debería tener ya un espacio para BMX, Cerrito debería potenciar espacios como el Stun, Cerrito debería tener Ultimate, Cerrito debería tener deportes alternativos, deportes tradicionales, pero con la garantía de poder participar de manera clara y respetuosa con el propio cero. O sea, no así como lo hacemos, que buscamos un campo y ahí jugamos, sí, ya hágale porque no hay más. No, hombre, yo creo que son desde la indumentaria, desde lo que hay que hacer para los muchachos. O sea, yo conozco pelados que juegan descalzos, que solamente les llegan los guayos 2 días antes de los torneos. Hombre, eso no debería pasar en un municipio como Cerrito. Claro, porque los entregan en medio de la parafernalia, ¿no? Porque eso sí lo saben hacer, o sea, es... De la pobreza. Exactamente, sí, entonces funciona de esa manera. Ah, pobrecitos, vamos, entonces no, eso no debería pasar así. Pasando a otros temas, pero digamos que es en el mismo contexto, Freddy, hay una problemática muy grande que está sucediendo en la carretera panamericana y es la accidentalidad. Y principalmente los mayores afectados son las personas del Cincuentenario, que es donde vive Freddy, y Pueblito Bayuno. ¿Cómo para Freddy Cuarán tendría que resolver esa problemática teniendo en cuenta que tú has estado al frente de algunas situaciones respecto al tema? Entonces, ¿cómo podría resolverse esa situación? Hay que desenredar la pita entre la concesión de la malla vial, quien la tenga hoy, entre el municipio, entre el alumbrado público, y hay que encontrar exactamente dónde se enredó, dónde se perdió el hilo, ¿sí? Tenemos que hacer un ejercicio como sociedad civil, tenemos que exigir un ejercicio de exigencia de ese proceso. Eso tiene que ver con el tema de iluminación, pero con el tema de accidentalidad también tenemos que hacer un proceso de cultura ciudadana. O sea, digamos que hoy todos debemos aprender a no andar en contravía, a usar los puentes peatonales, a hacer los retornos donde tienen que estar. Digamos que hay que tener en cuenta... Pero la gente también hace sus retornos. Sí, claro, se inventan, o sea, los caminos son emergentes y esos caminos son más bonitos porque esos caminos hablan de la necesidad de otros espacios, ¿sí? Y sobre esos caminos no hay que ponerles obstáculos, sino que enseñarle a la gente a utilizarlos de una manera clara. Decía mi profesor de sociología alguna vez, es que los caminos que salen y aparecen en la mitad de los baldíos son los que tienen que marcar la ruta, porque la gente ha encontrado por ahí que es más cerca, que es más seguro, que es más sano. O sea, el camino aparece en la necesidad, el camino no se lo inventa la gente porque sí, ¿sí? Entonces, pero eso es un proceso de cultura ciudadana, eso es un proceso de acercamiento. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho y que yo sé que no es popular, pero eso es un tema de corresponsabilidad. Esto es tanto del ciudadano como del Estado, en este caso del municipio, ¿sí? O sea, esto es de los dos, esto es de parte y parte. No hay otra forma de cambiar, de bajar ese nivel de accidentalidad. ¿Ponemos todos de parte y parte o vamos a seguir igual o peor? ¿Y qué estrategias se podrían emprender como para, digamos, educar en ese sentido? Hacer partícipe al ciudadano. Lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado a que solo todo lo decide la instancia municipal, el gobierno municipal. Nunca hacen partícipe al ciudadano como tal. El municipio como tal, el pueblo como tal, nunca hace parte de las decisiones y nunca hace parte de las construcciones y nunca hace parte de las alternativas que yo mismo quiero. O sea, yo nunca hago parte de eso, a mí me llega como si fuera una lluvia, ¿sí? O sea, nadie tiene en cuenta lo que yo pienso. Eso es lo primero que hay que hacer, es que hay que hacer un gobierno que tenga en cuenta el Estado como tal, pero sobre todo el pensamiento y la necesidad del pueblo. Y hay que juntar esas dos cosas para ir en una sola vía y caminar al mismo ritmo. Una implementación mucho mejor que la actual de un plan de movilidad, me imagino que podría estar dentro de eso, se podría meter
o implementar en un plan de movilidad esa clase de problemáticas para darle solución desde el campo que sea necesario? Es que hoy todos los planes, el de movilidad, el plan de seguridad, todos los planes que podamos conocer, tienen que construirse con el ciudadano. Sí, hay que darle la voz al ciudadano porque él es el que camina las calles. El ciudadano es el que recorre cada parte, cada sitio del cerrito. Entonces el ciudadano es el que tiene que decir cuáles son las mejores alternativas de movilidad, dónde hay que hacer un reductor de velocidad, dónde hay que poner un pare, dónde hay que poner otro semáforo si se necesita. No hay que inventárselo. Y lo malo de esta y de las otras y de las anteriores es que ellos creen que se las saben todas, ¿sí? Y todo pasa arriba, en el segundo piso o abajo del paraíso y todo se decide ahí, pero jamás se ha tenido en cuenta el ciudadano. Entonces, somos nosotros los que sabemos dónde queremos los parqueaderos, somos nosotros los que sabemos dónde tienen que estar las cosas, dónde tienen que estar las cebras, dónde tienen que estar las vías, no ellos. ¿Ya? Ellos puede que tengan estudios muy técnicos y todo lo que ustedes quieran, pero realmente es el ciudadano el que camina, el que maneja el triciclo, el que maneja el carro, el que maneja moto, el que maneja cicla. Es la comunidad como tal la que sabe dónde se necesitan las estrategias para tener un plan de movilidad que sea de todos.